Bien, el webinar de esta tarde tiene un nombre así interesante: ¿cómo surfear esta crisis económica y no morir en el intento? ¿Quién no se admira de ver cómo las personas que hacen surf pueden ser capaces de coger la energía de la ola y surfear, llevarla a su favor? Entonces vamos a hablar de esta crisis en la que estamos viviendo y vamos a empezar así. Cuando José, el hijo de Jacob, fue llamado por el faraón, él soñaba de que había unas vacas gordas, grandes, que estaban a la orilla, pero que luego venían unas vacas flacas que se las comían a todas, ¿no? Y ese sueño le era repetitivo. Entonces, como nadie le sabía decir de qué se trataba este sueño, José fue llamado a su presencia y él le dijo que iba a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Esto nos induce a la teoría de los ciclos económicos que trataremos dentro de un momentito. Y la figura de José nos hace pensar en los adivinos, que hoy día serían los astrólogos, que también están pronosticando sobre la crisis, ¿no? Y en tiempos de Grecia se consultaba a los oráculos y eran tremendamente respetadas. Eran tremendamente respetadas en sus adivinanzas. ¿Qué es lo que ocurre de todas maneras con los adivinos, con los oráculos? Que si les hacemos caso, desde un punto de vista de la psicología, del pensamiento del dinero, si es positivo nos vendrá el optimismo, y si es negativo, entonces puede que haya un pronóstico que confirmemos sencillamente, pues también un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay mucho miedo, mucho pesimismo, mucha desconfianza, y la gente puede tener el sentimiento de que no se puede hacer nada, y nos invade sentimientos contrapuestos, miedo, tristeza, rabia, pero todo eso no nos ayuda a avanzar. ¿Qué es lo que dice Carlos Slim? Que, como sabéis, es uno de los hombres más ricos del mundo, y dice así: en los años de vacas gordas, de prosperidad que España los ha tenido, los negocios deben de capitalizarse. Quiere decir que debemos de meter dinero en las empresas que son rentables y acelerar su desarrollo, de tal forma que los años de vacas flacas, como los que vamos a estar ahora, no tengas que despedir a gente. Ya habrás creado abundancia y superávit de las vacas flacas. Crecerá porque ya tienes el grano. Esto me hace pensar, que lo trataremos más adelante, sobre el tema de la deuda. Cuando se crece de una manera desproporcionada, sin base, a base de deuda o de crear dinero, como ha hecho la economía durante años, nos vamos a encontrar que la economía es débil y que no soporta bien lo que es un periodo de crisis como el que estamos viviendo y vamos a vivir. Hay varios ciclos económicos que tienen los siguientes ciclos. Hay una fase de expansión, otro de auge, desaceleración y recesión. En los periodos de auge hay un fuerte crecimiento de la producción, una tendencia hacia el pleno empleo, aumentos salariales, fuerte demanda, crecimiento de los precios, hay buenos beneficios y hay, por lo tanto, una confianza en los inversores, se invierte, las bolsas suben, las empresas tienen capital para invertir. Sin embargo,
en tiempos de recesión hay una ralentización del crecimiento o estancamiento de la producción, caen los beneficios, aumenta el paro, caen los salarios, cae la demanda y se produce una cierta inflación, que por cierto, aunque ahora mismo la inflación está muy bajita, pero también se prevé que vaya a haber una cierta inflación. Eso, cuando ya caemos en el periodo de crisis, que es en el periodo en que ya estamos ahora, la producción cae, caen los beneficios, se cierran las empresas, aumenta el paro, caen los salarios, cae la demanda, hay una reducción de la inversión, lógicamente, por la falta de demanda, hay un mayor endeudamiento público y privado y puede haber una inflación o deflación. Y los ciclos, hay ciclos cortos de unos 40 meses, de promedio unos 37, un ciclo medio entre 7 y 11 años, pues si echamos cuentas, hay 12 años desde 2008, la crisis importante inmobiliaria del 2008 y siguientes, y luego hay un ciclo largo entre 47, 67 y 60 años, y si echamos cuentas, pues justamente ahora estamos a 57 años desde la Gran Depresión de 1929. Bien, para quien no me conozca, aunque yo creo que todos los que estáis aquí, pues o bien me seguís en redes sociales, o sois suscriptores del canal de Finanzas Claras y Fáciles, o estáis en redes sociales también en Facebook, o Twitter, o Instagram. Pero soy Rosa Estañ y soy asesora financiera y profesional, también coach ejecutivo. Pero mi más fuerte especialización está en el mundo del dinero, las finanzas y las inversiones como asesora y mentora coach. Y soy CEO y fundadora de este portal, Finanzas Claras y Fáciles, que está considerado como uno de los mejores en educación financiera en lengua española y está reconocido por otras personas. Y también soy fundadora de Escuela Esmeralda, que es la escuela propiamente dicha en formación de finanzas claras y fáciles. ¿Qué es lo que hacemos en Finanzas Claras y Fáciles? Fundamentalmente lo que ayudamos a particulares, a profesionales y a empresas, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, a que tengan una buena relación con el dinero, planifiquen sus recursos económicos y puedan generar realmente prosperidad, dinero, puedan ganar dinero e incrementar sus patrimonios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de la asesoría, la mentoría individualizada, individual y también sobre todo en empresa, a través también de mucha formación, una formación que es muy selecta, muy práctica y muy adecuada a lo que las personas necesitan. Y por supuesto que también aportamos un montón de recursos al público. Vamos a recordar cuáles son los temas que vamos a tratar en el programa. Como vamos a estar una hora y el tiempo pasa muy rápido, pero vamos a hablar de los enfoques realistas de los mejores expertos en economía, los sectores que son emergentes y que van a salir reforzados de la actual crisis, actividades que son rentables y que puedes desarrollar, por supuesto, con la adecuada planificación económica y estratégica. Y vamos a abordar un poquito la nueva economía para un mundo que está en renovación. Y he querido auxiliarme un poquito nada más de algunas frases de este famoso libro, El arte de la guerra, Sun Tzu, que ha sido considerado durante muchos años como un libro de estrategia empresarial. Y dice así: los habitantes que constituyen la base de un país, los alimentos son la felicidad del pueblo y el príncipe, en este caso los rectores, los políticos que nos gobiernan, deben respetar este hecho
y ser sobrio y austero en su gasto público. No parece que sea eso, no parece eso lo que haya ocurrido en España. Pero necesitamos veracidad cuando tenemos claridad sobre los problemas y verdaderamente hay un enfoque de distintos puntos de vista, no solamente los políticos. Podemos llegar a tener quizá claridad sobre las soluciones. Y esto es lo que nos dice muy recientemente Calviño, la vicepresidenta de Economía de España, del Gobierno de España, y que prevé que la economía crezca por encima del 10% en el tercer trimestre de este año. Y claro, esta frase dicha así, pues qué bien, parece que ya estamos saliendo de la crisis, pero es que los datos son relativos. Si un país ha perdido su Producto Interior Bruto y ha caído espectacularmente, pues si hay una recuperación un poquito de esa caída, pues vale, nos podemos alegrar de eso, sí, pero es que lo que hay que ver es la situación general, no solamente un dato que parece que políticamente es correcto, pero de verdad no está hablando de toda la situación. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que ya lo dicen claramente, lo tenéis accesible en internet, en los periódicos especializados o las emisoras que no sean típicamente las de España, es decir, tener una consulta a los medios de comunicación. Yo os aconsejaría que sean de distintos cortes políticos, porque lógicamente cualquier partido que esté en el gobierno, hoy tenemos al Partido Socialista en conjunción con un montón de gente de otros partidos, en otras ocasiones ha estado la derecha y así son las democracias, ¿no? Pero el Fondo Monetario Internacional alerta sobre una posible ola de insolvencias ante el elevado endeudamiento que dejará la crisis. Y eso ya está pasando. Y eso que todavía los ERTEs, las suspensiones de actividad, todavía están en curso, todavía no se ha manifestado todo el efecto de ese tsunami que se nos viene encima. Y la OCDE nos advierte, la economía española será la más afectada de todos los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una contracción del Producto Interior Bruto en 2020 que llegará hasta el 14,4%. Hay estudios serios, rigurosos, que hacen una extrapolación, unas previsiones, y ese porcentaje se puede ir allá por un poco por encima del 15%. Os traemos aquí a varios de algunos expertos que, por supuesto, son conocidos, son relevantes, pero no son, digamos, todas las fuentes de referencia que hay en España ni en el mundo. Yo los he traído aquí, me gusta seguirlos, son serios, son conocidos. Warren Buffett, ya sabéis que es una de las personas más ricas del mundo y está, digamos, considerado y respetado por su línea conservadora de inversiones, ¿no? Warren Buffett no es muy afín a hacer declaraciones, es discreto, muy discreto. Pero ya desde el año pasado, preveyendo la crisis, ya empezó a no invertir, hizo algunas ventas importantes y empezó a acumular liquidez. Y los inversionistas, los especialistas en el mundo económico hablaban cuándo Warren Buffett va a invertir. Pero él ha estado quieto generando liquidez y generó más liquidez cuando se ha deshecho de un buen paquete de acciones de varias aerolíneas, ¿sí? Y bueno, últimamente ha hecho varios movimientos
de reforzar, pues quizá con inversiones a largo plazo, y también él invierte en commodities, en oro, en plata, en metales preciosos. Pero Warren Buffett ya decía que iba a haber una crisis. Quien ha sido muy claro, muy específico es el gran inversor Ray Dalio, que él hablaba cómo la crisis se nos iba a venir encima y que uno de los temas más importantes era por el exceso de deuda. Él dice que esta deuda tan colosal en los países no se va a poder pagar, y que una deuda en la que solamente puede que se está creando más deuda para pagar los intereses, está claro que estamos construyendo totalmente bajo arena. Yo os invito a que busquéis en internet las declaraciones de Ray Dalio. Nosotros lo hemos hecho desde redes sociales, ¿no? Porque merece la pena escuchar a una persona tan sensata y con tanto éxito en las inversiones. Y aquí en España tenemos a dos personas, Santiago Niño Becerra, que es conocido porque habla claro, alto y no para agradar a la gente. Yo tuve la buena idea de comprar este libro que os muestro ahí, la fotografía, Crash Tercera Fase, y me quedé totalmente alucinada porque este libro salió antes de 2020, salió ya en 2019, y él hablaba de una crisis muy profunda que va a durar muchos años. La crisis es económica, pero indudablemente también es social, es política, es también de valores. Yo os animo a que compréis o leáis o escuchéis el conocimiento que tiene este economista español. Y Marc Vidal es otra persona que tampoco se calla. Tampoco se calla. ¿Por qué? Porque las declaraciones de corte político, sean de izquierda o de derecha, que aquí no estamos ni somos para atacar a ningún partido, pero él habla como las medidas que se están adoptando en España son claramente insuficientes, y ha advertido precisamente él, de manera muy clara en muchos de sus artículos, de cómo la crisis va a ser peor porque algunos efectos todavía no se han manifestado, ¿vale? Y él también tiene ese libro, que también lo sacó, creo recordar, por el 2008, Crónica de una crisis anunciada. Está totalmente vigente. Pero parece que de nada nos sirve eso que nos molesta tanto, te lo dije. Porque lo sabíamos, teníamos indicadores para saber que íbamos a entrar en una recesión o depresión o crisis económica. Rotundamente sí, por indicadores económicos clave, ¿sí? Lo que pasa es que no le hemos hecho caso a todos los indicadores. Incluso las bolsas están, hoy por hoy, están a unos niveles muy altos que no se corresponden para nada con la situación real económica del mundo. ¿Cuáles son las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre el PIB, el Producto Interior Bruto, en 2020, de algunas economías mundiales? Pues tenemos a Italia, un menos 12,8, España con un 12,8 también, pero que probablemente pueda bajar según estimaciones del panorama más duro. Porque en esto de las previsiones está claro que hay un factor de incertidumbre muy grande que está directamente relacionado a la evolución de la crisis sanitaria que tenemos, no solamente a España, sino también a nivel del mundo, porque estamos en un mundo globalizado, interconectado, interdependiente. Ya lo estamos viendo, ¿sí? Este gráfico es un poquito antiguo, habla sobre la deuda pública en Europa, se refería al año 2015, es decir, hace todavía 5 años, pero he querido consultar una fuente que os pongo ahí el enlace,
porque es una estimación, una proyección en tiempo real de cuál es la deuda pública total, concretamente española. Y fijaros las cifras, son espeluznantes y son datos que pudieran ser reales, ¿no? Si valoramos la deuda pública per cápita, tenemos que el Estado debe 25.971 euros, si esta estimación es realista, por habitante. Y la deuda pública por hogar parece que estaría en 64.000 euros. Por supuesto que pues, esto va a variar, esto es un dato de promedio, ¿no? Ya sabéis los datos promedio. Las cifras altas unidas a las cifras bajas de promedio pues dan una cifra media que en unos casos será realista y en otros no. Y este es un nuevo dato, un nuevo gráfico de cuál es la evolución de la deuda pública en España. Y ya vemos que para el 2021 sigue para arriba, lamentablemente. Y bueno, por no hablar solamente de España, porque sabemos que tenemos seguidores en todo el mundo de habla latina, y muchos seguidores tenemos también en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Y ya veis cuáles son las previsiones. Venezuela va a tener graves problemas porque se le ha disparado la deuda. México también, pero bueno, la previsión es de crecimiento. Ecuador, Argentina, Brasil. Bien, en este punto vamos a hablar de cuáles son los sectores tradicionales y emergentes que saldrán reforzados. Y volvemos a consultar nuestro libro del arte de la guerra, y que tiene que ver con esto. La victoria completa se produce cuando el ejército, es decir, las fuerzas, el país, ya no tiene que luchar, la ciudad no está agobiada, asediada, yo diría que no está aislada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo. Y esto es importante porque ya estamos viendo el impacto tan grande que tiene lo que es el confinamiento. Y no se sabe qué hacer. Por una parte, las vidas son más importantes que todo, pero es que sin dinero, sin una buena economía, la pobreza se va a incrementar más. Se van a cerrar muchas empresas, ¿no? Y dice que en cada caso el enemigo, en este caso todos los enemigos de la crisis, es vencido por el empleo de la estrategia. Vamos a hablar un poquito de esto. Ya el año pasado, en varios estudios que, bueno, lo he consultado, que también están disponibles, si alguno lo queréis, me escribís y os lo mando, ya se hablaba de tendencias para este año en el que estamos, en 2021, y los sectores eran y son la salud, ya lo veis que está la salud en primer lugar, la nutrición, el bienestar, las finanzas, que por eso tipos de webinar como este son interesantes, y la logística, ¿sí? El recommerce o la reutilización para alargar la vida de las cosas, la economía circular, significa que cambiamos el hábito o la costumbre o la tendencia de comprar por alquilar todo aquello que no queremos comprar o invertir dinero. La ideología de marca, queremos que sea transparente, sostenible, ética y que integre la diversidad. Hay un cambio, todo eso, de modelos en cuanto a la manera de vivir, en la manera de producir, la distribución y el consumo. Es relevante la educación, pero debemos de aprender a aprender. Y en cuanto al cambio tan importante que está habiendo de la reorientación económica, es imprescindible que cada uno desarrollemos nuestras propias competencias personales y profesionales
¿Qué son competencias? Pues el sentido de urgencia, la importancia, poner prioridad a las cosas, la proactividad, la capacidad de conectar con las personas, la escucha, la adaptación al cambio, la resiliencia, la capacidad de aprender, el hacer networking. Todo eso son competencias, por una parte personales, pero indudablemente profesionales. Y hay una competencia que es sí o sí imprescindible, porque esa competencia va a estar transversal en muchos de los trabajos que vamos a realizar en cualquier profesión, y es la transformación digital. Es el cambio que va a marcar el futuro de las empresas, de tal manera que aquellas empresas que se transformen digitalmente, y eso significa transformarse de arriba abajo, no solamente tener una web o intervenir o hacer webinars, sino que es mucho más en la manera en cómo se produce, cómo se vende, cómo se relaciona con los clientes, cómo se interactúa con ellos. ¿Para qué? Para favorecer el uso de diversos canales de comunicación y venta, y estar muy atentos a la experiencia de usuario. O sea que si hay algo importante, importantísimo en estos momentos, es abrirnos y empezar, si no lo hemos hecho ya, con la transformación digital. ¿Y cuáles son las perspectivas de los sectores económicos? En primer lugar, tenemos, como hemos dicho, la salud, la alimentación, también un cambio en el modo de la vivienda, la limpieza y desinfección, la seguridad, el deporte, la educación, como hemos dicho, las competencias personales, el ocio y, por supuesto, otros muchos más sectores económicos. Solamente estamos poniendo aquí aquellos que nos han puesto como en primer lugar. ¿Y qué ocurre? Que todos estos sectores con diferentes actividades vamos a tener en cuenta la tecnología e Internet. Por supuesto, la inteligencia artificial, el Big Data. Entonces, la salud, pues hay muchas variantes para fomentar o atender el tema de la salud. Por ejemplo, la telesalud, la medicina predictiva, la alimentación ecológica, los huertos ecológicos, la parafarmacia, ¿sí? En educación y aprendizaje, el e-learning. En el ocio, las aplicaciones para juegos y juegos en línea. Aplicaciones también para el deporte. Se va a fomentar lo que es el turismo interior, pues con la que está cayendo y el cierre de fronteras o los límites en los viajes. Indudablemente el turismo interior va a ser una muy buena opción. Luego, en lo que es la vivienda, pues se va a optar por conservar, por rehabilitar, por reformar los inmuebles, ¿sí? ¿Y qué actividades rentables se pueden desarrollar? ¿Qué nos dice de nuevo Sun Tzu? La dificultad de la lucha armada, en definitiva, es la lucha por la sobrevivencia, por sobrevivir en los mercados, es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Yo quiero pensar, y es una de las tendencias, que la economía de cercanía, de poblaciones cercanas, de hábitats cercanos, se va a fomentar porque es mucho más sostenible a corto, a medio y sobre todo a largo plazo, y convertir los problemas en ventajas. Por eso hay que hacer aquí un reencuadre, en el sentido de, en vez de que estemos quejándonos por lo que ya se fue, por aquellos tiempos que decimos que fueron mejores, por aquellos tiempos en que lo único que nos importaba principalmente era
la familia, el trabajo, el ocio, disfrutar de la vida, sobre todo las personas con más elevada economía. Pero ha sido realmente hasta ahora un tiempo, sobre todo en los últimos años, pasada ya la crisis de 2008, de un cierto confort. Por supuesto que hay muchísimas desigualdades, ¿no? Y eso lo vamos a tratar también. Pero se trata, como os decía, de que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades hay en el día de hoy que yo como empresa, yo como profesional, puedo atender y monetizar esa solución de la necesidad de productos y servicios? ¿Qué tengo que desaprender? ¿Cómo podría hacer las cosas diferentes? Y vosotros, como yo, habréis sido testigos que muchos comercios se han impulsado tremendamente a través del teletrabajo, de la venta online, del servicio de comidas, de la teleformación. Hay muchas oportunidades que conviene que veamos, lo vamos a ver ahora. Y también nos dice, si ignoras los planes de tus rivales, es decir, de la competencia, no puedes hacer alianzas precisas. Y me paro aquí. Me hablaban de una metáfora, de que en caso de un desastre en un bosque, en donde habitan lobos, por ejemplo un incendio, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir un lobo solitario ante la manada en grupo que salía para cazar presas? Esto significa que si antes la competitividad era quizá uno de los nortes, hoy día más que nunca debemos de trabajar en alianza. Por supuesto, las alianzas positivas, las alianzas de ganar, alianzas complementarias, ¿sí? Y que, por supuesto, por lo menos yo os digo algo en lo que yo creo, que estén basadas en la ética, en la transparencia, en el compromiso, ¿sí? Y dice también, solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y guerrear. Por eso es tan importante que estemos preparados, que estemos sobre todo auténticamente informados. Mi recomendación es que la tele se vea de una manera lúdica, para distraerse o para aprender. Pero ¿no habéis dado cuenta la cantidad de miedo, la cantidad de monotema que es todas las televisiones del mundo, especialmente de España, pero los que estáis escuchando de otros países, cómo el monotema de la crisis sanitaria es repetitivo? ¿Se ha parado el mundo? No hay cosas positivas, no se podría utilizar la televisión para que fuera también educativa y de emprendimiento y de motivación. Se está utilizando una cosa que es gravísima y que está detrás de todo tipo de control, y es el miedo. Pero el miedo individual es miedo colectivo. Por eso ese miedo colectivo, de alguna manera, como lo vencemos de manera individual y también en nuestros grupos, en nuestra familia, en nuestros negocios. El miedo es la energía más negativa, más demoledora, que lo único que hace es reprimir la creatividad, paralizar las actividades y, por supuesto, algo mucho más grave, y es que se fomenta el control por parte de las autoridades. Ya los estamos viendo. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son algunas actividades y algunos sectores rentables? Lo tenéis ahí, pero como se está grabando, para quien quiera descargarse luego o tener la grabación en audio, que lo haremos, es una oportunidad las clases de cocina virtuales, las dietas y la nutrición. Me interesa mucho hoy lo que es la nutrición y la alimentación saludable.
el envío de alimentos a domicilio, todas aquellas actividades que sean de reciclaje y reutilización, actividades deportivas personales también en familia. Se van a fomentar, ya está pasando, aquellas consultas de profesionales de la psicología, porque hay ansiedad, no se soporta la incertidumbre, muchos problemas también en las familias por la crisis, por el miedo, por también la pérdida evidente de negocios y de trabajo sin saber qué va a pasar, los servicios de mentoría y del coaching. También actividades que impulsan un reequilibrio personal, como es la meditación, el yoga, el tai chi o el mindfulness. Es muy importante que podamos tener un equilibrio personal para tener recursos y energía interior para poder atender todo esto, ¿sí? Luego también la rehabilitación. Hemos pasado muchos meses quietos en casa y eso el cuerpo lo ha notado. Por eso las consultas de fisioterapia, de masaje, rehabilitación están funcionando muy bien. También pasa que cuando hay crisis, de alguna manera nos queremos ver o tenemos baja la moral, también nos queremos cuidar con cosméticos y belleza que sean saludables, ecológicos, ¿sí? De buena calidad. Es algo a lo que el ser humano tiende, ¿no? Como un mecanismo de compensación. También el hecho de que haya clases, las teleclases, significa que hay y va a haber seguro, demanda de material escolar, porque por eso hay una posibilidad de una venta a domicilio. Luego clases de apoyo online, manualidades, manual deportivo para casa y un apoyo para el uso de internet en casa, porque hay muchas personas que precisamente porque no han tenido posibilidades, o no tienen siquiera ni internet ni ordenadores, poco a poco van a tener que necesitar ese apoyo para tener acceso a esa información. Ya lo hemos visto que con el teletrabajo hemos necesitado material de oficina, escritorios plegables, sillas, es decir, un material que sea usable, ¿no? Y que no ocupe mucho espacio, pero que podamos habilitar pequeños despachos en las casas, ¿no? Luego, cursos de formación online, sin duda, servicios profesionales online de todo tipo. Por supuesto, el comercio electrónico, con esa idea de alquilar lo que es el renting o el alquiler de un montón de cosas, hasta las herramientas se van a poder alquilar. Se van a fomentar entonces esas empresas de mantenimiento, de reparaciones, de arreglos. Interesa también los servicios de asesoramiento financiero, personal, familiar, profesional y de negocios. Los servicios jurídicos también se han incrementado mucho, máxime con todas las despidos, ERTEs, cierres de empresas, petición de subvenciones, servicios jurídicos y también gestorías, ¿no? Luego también está interesando mucho los seguros de salud, los del hogar, de los bienes. Inversiones, pequeñas inversiones como el crowdfunding, colectivas o el fintech, el alquiler de espacios del coworking, la freelance en internet. Hoy hay una gran oportunidad de darse a conocer a través de muchos portales muy buenos para ofrecerte y vender tus servicios online. Y se están incrementando el desarrollo de apps y de aplicaciones. En este punto abordamos ya la última parte de este webinar, que se está haciendo muy cortito, porque los temas son muy profundos. Y es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la nueva economía para un mundo en renovación? Dice Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Fijaros qué frase más sabia. Una de las afirmaciones
que dice Ray Dalio, que tiene público, es que el sistema capitalista ya no está funcionando como debiera y que se ha agotado. Esto no significa que los modelos socialistas o el comunista estén funcionando también, porque ya hemos visto que son experiencias que han podido servir para unas épocas del mundo, pero luego han presentado grandes huecos, grandes vacíos para las personas. Entonces esa nueva economía de ese mundo en renovación tiene que atender muchas cosas: la destrucción del medio ambiente, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, el enorme paro y desocupación que va a haber, sobre todo precisamente tanto por la pérdida de empleos y el cierre de empresas, como también la irrupción de nuevas tecnologías y nuevos procesos de fabricación a través de la inteligencia artificial y de la tecnología. Pero bien, nunca como ahora tenemos que innovar, y se van a afectar todos estos sectores para que esta profunda crisis, que no solamente es económica, sino social, política, de valores, pueda tener una verdadera salida. Y vamos a recordar brevemente cuáles son las raíces manifiestas de esta crisis. Hay una crisis que no solamente es económica o financiera, sino que es sistema. Cuando una crisis afecta a un sistema, no solamente es una parte, la finanza, la economía, sino que es mucho más. Y todos los sectores interactúan y se influencian directamente. Hay burbujas económicas especulativas. El desempleo cada vez es mayor. Hay un reparto desigual de la riqueza. Todos somos conscientes que si el fomento de la clase media a nivel económico fue una gran conquista de estos últimos tiempos, la clase media está desapareciendo rápidamente y cada vez hay más pobreza y los pobres todavía con más miseria. ¿Qué vamos a hacer al respecto como individuos, como sociedad? Hay un profundo cambio climático. Si bien todos sabemos que hay políticos como Donald Trump e incluso científicos que lo niegan, pero hay un clamor enorme respecto a que el deshielo, el calentamiento, los desastres naturales que está habiendo, de incendios, de inundaciones, todo eso corresponde a un cambio climático. Hay una crisis energética que ya es de hace ya muchos años, porque se sabía que aunque aparecieran nuevos nichos de petróleo, no se ha fomentado suficientemente las energías limpias, incluso habiendo tecnología, como parece que la hay, no se ha utilizado. Estamos y empezaremos a ver máxima con esta crisis sanitaria y económica, hambrunas en grandes regiones. En África, por ejemplo, lo vamos a ver, en la India, también en zonas muy grandes de la India, o de países de Latinoamérica. Hay muchos países que desgraciadamente vamos a ver cómo muere la gente, no solamente de la infección, sino de hambre. Es terrible, ¿verdad? Parece como si hubiéramos regresado a los tiempos más extremos de la pobreza de los años 20. Hay una crisis de identidad porque se ha fomentado por parte de los políticos, de los sistemas educativos, como que las personas seamos homogéneos. A ver, aquí lo que importa es que la gente consuma, se distraiga a través del fútbol y de alguna manera, ¿sabéis? No se ha fomentado el tema del talento, de los valores. Por eso hay una crisis profunda de valores. Y esto lo tenemos que arreglar entre todos. Desde luego que no van a ser los políticos los que nos sacan adelante, porque hay mucha corrupción.
No hablo solamente de España, sino lamentablemente en muchos países del mundo. Y el ser humano hemos estado como callados, como aguantando, pero tenemos que despertar. Y ya de hecho, y lo vamos a ver más y más y más, va a haber crisis y revoluciones de las personas. Las personas vamos a demandar justicia y soluciones éticas sostenibles para todo el mundo. Y hay también una crisis de la democracia. Bien, vemos que hay una crisis general del sistema. Como decíamos, el capitalismo, el socialismo y el comunismo no dan respuestas que la sociedad necesita. Ha agotado ya las respuestas y son modelos en declive. Por eso la incertidumbre es grande y de alguna manera está también en nuestras manos. ¿Qué modelo queremos para el mundo? Uno de ellos que está adoptado son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y habla sobre el fin de la pobreza, hambre cero, fomentar la salud y el bienestar, que haya una educación de calidad, que se fomente la igualdad de género, aguas limpias y saneamiento, energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y en crecimiento económico para todos, industria, innovación e infraestructuras sostenibles, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción positiva en defensa del clima, protección de la vida submarina, protección de la vida de los ecosistemas terrestres y paz, justicia e instituciones sólidas y, por supuesto, alianzas entre los países para lograr los objetivos. No sé si alguno de vosotros conocéis a este economista, Christian Felber. Yo lo conocí no hace tanto tiempo. Interesada como estaba en la economía del circular, la economía colaborativa, la economía solidaria, di con esta persona, este gran líder, y tiene una organización no gubernamental, una fundación, la economía del bien común, que está haciendo propuestas que ya hace ya tiempo las está llevando a las empresas que así lo quieran, ¿no? Y nos dice así, porque todo esto habría que profundizar: la economía del bien común o economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, al medio ambiente, al desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de otros intereses. Así que esto es una persona, Christian Felber, lo reconozco, que capitalistas puros no lo quieren ni ver, porque está hablando de que la economía ponga a la persona en el centro de la actividad económica. Entonces necesitamos el apoyo mutuo, que es lo que nos permite seguir adelante, porque realmente como individuos somos vulnerables, por eso nos tenemos que asociar, aplicar la ética a los negocios. Y esta crisis nos está invitando o nos está imponiendo a que aprendamos a vivir con menos, a vivir sobriamente, valorando ya lo que tenemos, apoyando el desarrollo de la economía local y también de la producción nacional de cada país. Pongamos toda nuestra capacidad creativa al servicio de los nuestros y de la sociedad. No nos podemos quedar parados. Tenemos que trabajar juntos por todo esto, porque de verdad que las personas tenemos poder personal y tenemos que cambiar las cosas para mejor. Entonces, tenemos que trabajar para que los gobiernos, los actores económicos se comporten y organicen de forma humana, cooperativa, solidaria, ecológica y democrática, para que juntos saldremos reforzados de esta crisis. Y me vais a permitir que haga una pequeña guía para tiempos de cambio, para cómo llevar la incertidumbre.
Te hablo a ti individualmente que me estás escuchando. Cuídate mental, emocional y físicamente. Lee, estudia, infórmate, prepara. Estamos en tiempos de cambio. Si has perdido tu trabajo, mira a ver qué talento tienes, qué se te da bien, qué necesitas aprender y hazlo ya. Ten ese sentido de urgencia del que hablaba antes. Crea varias fuentes de ingresos. Ya vemos que el trabajo por cuenta ajena es insuficiente y para eso hace falta educación financiera, cuidar la economía para avanzar. Tenemos que pensar y planificar el futuro, rodeándonos de personas optimistas que nos motiven, que te ayuden. Ten un sentido de la urgencia y de lo que es importante en estos momentos. Y escoge. Eres libre para escoger lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que ves, lo que lees, lo que vives. Establece para ello un plan de acción a corto, medio. Yo diría que vamos a quedarnos ahí, ¿no? Porque está todo muy cambiante, pero debemos de tener un plan para este año y para el siguiente y luego ir recalculando, reajustando día a día, semana a semana, mes a mes y encuentra un buen mentor. Yo lo he tenido y un buen mentor te va a ayudar a ir mucho más rápido, más seguro y con menos tiempo y dinero de lo que harías tú solo. Y leemos una de las últimas reflexiones de Sun Tzu en El arte de la guerra. Si eres capaz de ver lo sutil, lo que está más allá de este cambio que tenemos encima, por encima de lo que nos dicen las noticias, sino que ver que nuestra sociedad, sí o sí, nuestra humanidad, camina inevitablemente un cambio y que tenemos que ser los protagonistas de ese cambio que queremos para el mundo, como decía Mahatma Gandhi. Si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, aquello que por supuesto no nos dicen los medios de comunicación, o las grandes corporaciones o esos organismos que dicen que quieren manipular el mundo, irrumpiendo antes del orden de la batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Yo no sé si será fácil o no, pero indudablemente que hay un camino para ello. Pues ya terminamos. Os hablo ligeramente de finanzas claras y fáciles. Damos formaciones y recursos prácticos sobre economía, dinero, finanzas, inversiones. Tenemos programas de asesoría y coaching financiero para atender las finanzas personales, las profesionales, las de pymes también. Y si te unes a nuestra comunidad vas a poder disfrutar de muchos recursos gratuitos porque es nuestra misión, nuestros valores también ayudar a las personas a adquirir una mayor cultura financiera práctica, cercana, que funcione. Entonces vas a poder tener ebooks, guías, plantillas, webinarios como este y más, masterclass y talleres. Y brevemente, esto lo podéis encontrar en la página web de Finanzas Claras, pero para que tengáis una muestra de los cursos y formaciones que damos, fijaros lo que hay ahí. El curso Controla tus finanzas de 0 a 100 en 13 semanas. Ahí me he equivocado yo, porque son 12 semanas. El curso de 100 ingresos pasivos, deudas, cómo eliminarlas para siempre. Un máster en inmuebles sin alquiler. Aprender a invertir en bolsa desde cero. Curso de trading online. Curso de forex. Curso de crowdlending. Curso de commodities spread trading. Y un curso propio, el curso de psicología para inversores y traders. Trabajamos en colaboración, hacemos lo que predicamos. Somos un grupo de profesionales que a la par que somos independientes, que tenemos nuestras propias vías de negocio, pero también ponemos en común aquellos cursos y formaciones que entendemos que son importantes para que las personas avancen en este conocimiento imprescindible sobre el dinero, la economía. ¿Para qué?
para generar prosperidad, generar ingresos, incrementar el patrimonio, pero todo eso con calidad de vida, no como hasta ahora, en que muchas personas han estado atadas al trabajo. Y en este punto, pues hemos puesto la metáfora de dos caminos. Las personas que escuchéis o que escuchen este webinar, aunque también grabado, pues tienen un camino, no hacer nada y continuar como estamos, a ver si va a volver lo que ya pasó, o bien empezar a aprender, bien sea con nosotros, con finanzas claras y fáciles, o los recursos gratuitos que hay en internet, otra escuela. Pero es importante tomar acción, ¿sí? Así que si tú quieres cambios en tu vida, empieza a prepararte, a formarte, porque la situación lo requiere más que nunca. ¿Qué vas a hacer diferente? Leemos la última frase de Sun Tzu. Las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. Pues muy bien, amigos. Muchas gracias. Estáis poniendo comentarios muy bonitos. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo voy a dejar de grabar